Esta cuarta charla que hoy vamos a departir necesita, como la anterior, una pequeña introducción para aclarar algún concepto de la última, de la tercera, que trataba acerca de las numerosas iniciativas pedagógicas que se fueron desarrollando en el país a lo largo de los primeros 30 años del siglo XX. Cuando acabó la charla, hubo un pequeño coloquio con los alumnos de la UPB, de la Universidad Popular de Valencia, breve, que no está grabado. Y alguien dijo, tantas iniciativas tan interesantes, lástima que no se uniesen. Bueno, no podía aclararlo en ese momento, lo aclaro ahora. Naturalmente que había muchas iniciativas, ya decimos, había escuelas racionalistas, estaba la Institución Libre de Enseñanza, estaba la Escuela Moderna de Ferrer y Guardia, había las escuelas del Partido Republicano, las escuelas que creaban las logias masónicas, en fin, escuelas anarquistas. Había una gran cantidad de iniciativas, todas muy relacionadas entre ellas y todas con aspectos técnicos, pedagógicos muy comunes, con matices, diferencias, etcétera. Pero en general tenía una línea común y además un gran respeto y consideración entre ellas. Pondré un ejemplo, porque pueden parecer campos muy diferentes. El maestro de la Rosa, un andaluz que creaba escuelas en Andalucía, que no estaba, él no era maestro, él era un zapatero muy instruido que dedicó su vida a crear esas escuelas. Llega un momento en que está creando una escuela. Él ha visitado a Ferrer y Guardia en Barcelona, sigue su modelo, como puede, y llega un momento en que va a crear una escuela nueva, no tiene a nadie. Escribe a Ferrer y le dice, por favor, envíeme un maestro de su confianza, porque no tengo ninguno a quien encomendar esta escuela. Y Ferrer no tiene tampoco nadie a quien enviar. Y lo que hace es escribirle a COSIO, a la Institución Libre de Enseñanza, diciéndole, estimado amigo, tengo el problema de un maestro en Andalucía que está creando una escuela y le falta maestro. Me ha pedido, pero yo no puedo enviarle a nadie. ¿Tiene usted alguien de su confianza que pueda enviarle? Ese es el tipo de conexión que hay entre todos estos modelos de escuelas que pueden parecer a veces muy diferentes socialmente, o unas más de élite, otras más de tipo obrero, pero que sin embargo el esfuerzo pedagógico es común. Bueno, voy a poner otro ejemplo. La burguesía catalana, cuando empieza su labor catalanista, es una labor de derechas. Y el Partido Republicano es muy fuerte en Cataluña, muy fuerte realmente, tiene un gran peso tanto en el Ayuntamiento de Barcelona como en todos los ayuntamientos, diputaciones, etcétera. Y el Partido Republicano no es partidario de la enseñanza en catalán, sino en castellano, porque consideran que es necesario hacerlo lo más universal posible. Bueno, en ese momento, Bardina, ya explicábamos, crea la Escola dels Mestres. La Escola dels Mestres es una escuela para crear maestros que enseñen en catalán. Y es un esfuerzo que hace con una labor puramente de desarrollar maestros catalanistas, para lo cual tiene el apoyo de Prat de la Riba y de toda la cúpula de la Lliga Nacional, de la Lliga de la Convergencia Catalana. Tiene que crearla, busca apoyos. ¿Y qué apoyo reciben más interesante? El de Hermenegildo Giner de los Ríos, uno de los máximos dirigentes del Partido Republicano, que además es hermano de Francisco Giner de los Ríos. Es uno de los apoyos sólidos que le permiten presentar su escuela con una visión amplia. Pero es una escuela catalanista que es apoyada por un republicano que no simpatiza con la idea de la enseñanza en catalán, pero sí con la necesidad de crear escuelas de maestros. Ese es el mundo de conexiones. Podría poner 50 ejemplos más, pero no son movimientos separados, son movimientos que actúan, no digamos en coordinación, pero sí en comunicación continua. Todos leen unos los de otros, publican unos en las revistas de otros. Ya puse el ejemplo de Francisco Giner de los Ríos publicando en la revista, no sé si lo puse, lo digo ahora, si no, tiene artículos publicados en la revista Blanca, la revista oficial, no, la revista teórica de más peso del anarquismo. Pues ahí publica Francisco Giner de los Ríos. Y hay muchos más ejemplos así de conexión. Así que quede claro que había un mundo pedagógico enorme creándose por todas partes, pero además era un mundo con un sentido de lo que estaban haciendo colectivo, comunitario. Sabían lo que hacían y sabían que estaban todos de acuerdo en lo esencial, que es que España dejase de ser un país
de analfabetos atrasado. Así que eso fue un punto del debate, pero luego alguien dijo, bueno, unos movimientos tan ricos, una riqueza tal de pedagogía, de experiencias, de conocimientos, decía, qué pena que no llegase a tomar forma. Bueno, y yo tuve que protestar. Bueno, quien piense así es una víctima de la propaganda de la dictadura durante 40 años y de la propaganda de la actual democracia durante otros 40. Naturalmente que esos grandes movimientos durante 30 años llegaron a triunfar y a eclosionar, y el triunfo se llama Segunda República. Fue un éxito enorme. La sociedad entera, salvo marginales minorías, se volvió consciente de su papel y se hizo republicana, sí, que esto quiere decir se hizo cívica, se apartó del peso inmovilista y además dominante, fanático de la Iglesia Católica y creó la sociedad civil que fue capaz de tomar forma en la Segunda República. Esta toma de posición no fue automática, fue un largo proceso. Para eso pondremos un pequeño ejemplo. Es el caso más interesante, es el de esa burguesía media o esa clase media en toda España, compuesta por numerosísimos pequeños industriales, comerciantes, gente que tenía su pequeño o mediano negocio, una pequeña fábrica, un taller, etcétera, que hay miles que tienen pues, un taller de cualquier cosa, una imprenta, un taller mecánico, una empresa de construcción, pero además también están todos los gente que tiene su pequeño comercio, una tienda de ultramarinos o de lo que sea, y los transportistas. En fin, hay una capa media enorme en España que, sin ser dominante, porque en ese primer tercio del siglo el 45% de la población española o de la economía española es todavía agraria. El Producto Interior Bruto, en más de la mitad, está en el campo. Y la vida española está todavía recluida en unos esquemas muy ancestrales de tipo campesino. Pero esa otra mitad es urbana, quiere civismo, se aleja rápidamente a galope del fanatismo de la Iglesia Católica, se aleja de la corona, se hace republicano y va dándole forma a la sociedad civil. Aparte de la labor continua, insistente, de la francmasonería, que va civilizando a esas capas medias. Va civilizándolas mucho, va dándoles los valores cívicos, que son típicos de la francmasonería, los valores de tolerancia, al progreso, de libertad, etc. Hay que tener en cuenta que hay en ese periodo, de esos primeros 30 años, tres grandes huelgas revolucionarias. La que ya hemos hablado del año 1902, que fracasó; la de 1909, huelga revolucionaria que ha pasado a la historia con el nombre de la Semana Trágica por su repercusión en Cataluña; y la del 17, porque España estaba metida en una guerra tan desastrosa como la de Cuba 20 años antes en Marruecos. Por eso de las minas del Rif, que había que conquistarlas porque eran minas muy importantes de hierro y de otros minerales. Y además había que tener un papel importante en Europa, siendo una potencia colonial, cosa que era absurdo, pero había ese objetivo. De tal manera que esa guerra mantiene un ejército cochambroso, hay que decirlo así, un ejército sin categoría militar ninguna, en que la instrucción es mínima, en que los oficiales no tienen más conocimientos que dar órdenes a pobres soldados, sin más, sin estudios de ningún tipo. Sin estudios de ningún tipo, quiere decir militares, o sea, ni siquiera eso. Simplemente se puede llegar a salir de la academia siendo teniente sabiendo leer y escribir, no hace falta mucho más. No es así, lo mismo en artillería o en otras armas, pero sí en infantería. Y ese ejército está siendo la sangría más grande que pueda haber en España. Miles y miles de jóvenes muertos en la guerra de Marruecos. Hay un caso, el famoso del desastre anual, con 20.000 muertos en una sola batalla. 20.000 ciudadanos españoles de 18 a 25 años muertos en esa batalla. Eso es la sangría continua que hace, como ya decíamos,
que no haya un solo pueblo en España donde no haya enterrados muertos de la guerra de África. Y donde, obviamente, las madres, los padres, toda la gente con un mínimo de sensibilidad, pues está viendo que eso es insostenible y que hay que acabar con esa guerra y con el mundillo que ha creado esa guerra, que se llama ejército, iglesia y corona. Y en ese ambiente se produce la huelga del 17, huelga revolucionaria, que es muy fuerte, realmente es fortísima y es en gran parte un triunfo, en gran parte. Pero es un triunfo efímero porque lo que provoca es pánico en la derecha y un general, el general Primo de Rivera, acaba dando un golpe de Estado. El golpe de Estado lo provoca esa situación de inestabilidad, pero sobre todo el que la guerra iba tan mal que se le encargó un informe a un general honrado, el general Picasso, el tío del pintor, por cierto. Y el general Picasso, hombre honrado, insisto, hizo un informe demoledor, en que decía que ese ejército no valía nada, que los oficiales no tenían preparación y que los altos mandos eran señoritos, que eran incapaces de dirigir una guerra. Decía, entre otras cosas, por ejemplo, que no se podía ganar nunca la guerra porque había militares que se dedicaban a vender armas del ejército español de contrabando al ejército rifeño. Y claro, así no se puede ganar una guerra. Ese era el ambiente de corrupción extremo al que había llegado el ejército. Extremo, quiero decir, hasta ese punto, de haber militares que venden armas al enemigo para enriquecerse. Obviamente, este informe fue demoledor, implicaba al rey. Decía que la dirección de la guerra había acabado, decía de forma más o menos clara, había acabado en manos del rey, que era absolutamente incompetente en materia militar. Ese informe no se llegó a publicar, porque el general Primo de Rivera dio un golpe de Estado con el apoyo del rey. El apoyo del rey, no, con el entusiasmo del rey. Dio un golpe de Estado, disolvió anuló todas las libertades públicas, envió a Barcelona a un general, el general Martínez Anido, que era un sanguinario, que decidió acabar con el anarquismo simplemente matando a todos los anarquistas que se pudiera, pagando a mafias para que armadas disparasen contra los líderes sindicales. Esa es la estrategia que realizó para acabar con el movimiento obrero en Cataluña. Y en el resto de España impuso unas leyes severísimas. Bueno, era un militar muy al siglo XIX, tenía una gran admiración por Mussolini, que ya había triunfado en Italia y había organizado un sistema no democrático, lo que llamaba Mussolini un sistema corporativo. O sea, en vez de elegirse a los representantes del pueblo para formar un parlamento, la dictadura nombraba a sectores de la población, por ejemplo, profesionales, por municipios, etcétera, afines a la dictadura para crear consejos consultivos. Esa idea le gustó mucho a Primo de Rivera, pero fue un fracaso. Durante 6 años mantuvo esa dictadura. Hubo 3 intentonas, bueno, una se sospecha que no fue una intentona, fue un montaje policial, pero 2 de verdad, la sanjuanada, en que participaron desde los liberales hasta la CNT para derrocar ese sistema, y otra ya en el año 30 que esa triunfó. El año 30 llegó a tal extremo que obligó al Primo de Rivera a dimitir. El Primo de Rivera, por otra parte, era un hombre que estaba alcoholizado y, bueno, su capacidad de dirigir era escasa porque no podía. Murió alcoholizado en París muy poco después. Es el padre de José Antonio Primo de Rivera, que dedicó gran parte de su vida a intentar reivindicar la figura del general, cosa imposible directamente. La dictadura acabó porque era imposible de mantener y porque la huelga general del 30 fue un triunfo. El rey, no sabiendo qué hacer, viendo que se le escapaba de las manos y que la violencia de la dictadura había llevado a posiciones de enfrentamiento a la corona y a la iglesia a la inmensa mayor parte de la sociedad, intentó mantener una pequeña dictadura de menos categoría, el general Berenguer y luego el almirante Aznar, durante 2 años, que no podían hacerlo, de tal manera que todas las fuerzas demócratas se reunieron, hicieron el famoso Pacto de San Sebastián, un pacto entre caballeros, no se firmó ningún papel. Simplemente acordaron formar un gobierno provisional en cuanto pudiese derrocarse la monarquía y establecerse la república. El gobierno de aquel almirante Aznar
no sabiendo por dónde salir y dejando ya claramente, aunque la ley no lo permitiese, dejaba todo tipo de libertades porque era inútil querer reprimir los meetings, las huelgas, era inútil querer reprimirlo porque era toda la sociedad, pues convocó elecciones municipales y es sabido que el 12 de abril de 1931, en esas elecciones municipales, triunfó aplastantemente las candidaturas republicanas. Aplastantemente quiere decir que en las ciudades podía tener un 60 o más por ciento de los votos, en el campo podía tener hasta la mitad de los votos, hasta en el campo, manejado todavía por caciques y por señores de la tierra. Había llegado a haber en muchos sitios mayoría republicana. Fue tal la debacle de la monarquía que al día siguiente de pronto aparecieron por las calles de todas las ciudades manifestaciones de decenas de miles de ciudadanos que misteriosamente portaban banderas republicanas. Todo el mundo se preguntó, ¿pero de dónde han salido estas banderas republicanas que hasta ahora estaban prohibidas? O sea que había miles y miles de banderas republicanas guardadas por los ciudadanos en sus casas para ese día salir con ellas. Se proclamó la República de la siguiente manera. El gobierno provisional, aparte de él, que estaba en Madrid, que fueron Maura y Azaña y alguno más que llegó enseguida, se dirigieron a la Puerta del Sol de Madrid, al edificio de gobernación y rodeados de decenas de miles de ciudadanos que gritaban ¡Viva la República! Se acercaron a la puerta, el oficial de guardia les preguntó qué querían y le dijeron: deje paso al gobierno de la República. Y las tropas que estaban en la puerta formaron, saludaron, presentaron armas y el gobierno de la República entró al balcón y proclamó la República. Tan sencillo como eso. Se había proclamado ya en Eibar y se estaba proclamando en todas las ciudades grandes de España. Más aún, en Barcelona se proclama la República Catalana dentro de la República Federal Española. La proclama el coronel Macià, que es el presidente de Esquerra Republicana, del Partido Republicano de Izquierda Catalana. Fue una proclamación pacífica, como todo el mundo sabe, porque todo el mundo estaba de acuerdo. El rey preguntó a sus 4 seguidores que le quedaban qué podía hacer y nadie le aconsejó resistir. Él comprendió que había perdido y sin abdicar presentó una carta que le escribió Maura, el hijo, una carta diciendo que se iba del país para evitar un enfrentamiento. Salió por la puerta trasera del Palacio de Oriente y se marchó a Cartagena, donde un barco le esperaba para llevarle a Francia. Barco que inmediatamente de postarle en Marsella hizo la bandera republicana, como todos los barcos de la flota, como todos los cuarteles, como todos los edificios públicos. Esa fue la proclamación de la República. Insisto, porque en el país no quedaban monárquicos, no quedaban. Era una minoría marginal de tal tipo que no había posibilidad. Y la Iglesia se daba cuenta de que había perdido la baza, de que no la seguían ya más que en los pueblos mujeres y ancianos, y en algunos sitios carlistas o ultraconservadores, pero que no tenía ya el apoyo de antaño. De tal manera que corona perdida, Iglesia perdida, y los militares tuvieron la salida o la opción de hacerse republicanos o declararse republicanos. Muchos generales decididamente y con total convicción, porque estaban también hartos de una monarquía que no funcionaba. El gobierno de la República que se constituyó tenía 2 grandes sectores. Primero, hay que decir que el Partido Republicano, que desde los principios de siglo, desde la Guerra de Cuba, a esos 30 años, había ido creciendo, sin embargo no había ido creciendo de una forma homogénea. Era un partido que tenía popular, obviamente, había masas populares que lo apoyaban y iba separando cada vez más 2 grandes sectores. Un sector popular, de clase media, conservador, en realidad un sector de una derecha republicana. Y luego un sector menos importante, menos poderoso, pero muy destacado por su peso intelectual, político, social, de izquierda republicana. Estos partidos de izquierda se fueron reagrupando unos y otros y separándose unos y otros hasta que al final, cuando llega el 31, hay 4 grandes fuerzas republicanas. El Partido Republicano Tradicional, se llama Partido Radical, que es el partido que dirige Alejandro Lerroux y que es un partido
muy moderado y muy conservador en temas sociales, pero muy avanzado en temas cívicos, políticos. O sea, está por las libertades, está por un sistema democrático, pero en temas sociales muy conservador, muy en contra de las reivindicaciones de la clase obrera. Hay un sector también en la derecha republicana, que es el Partido Radical Socialista, que dirigieron gente importante. Diego Martínez Barrios fue su máximo dirigente, Gordón Ordaz, en fin, políticos de peso. Ese partido era prácticamente todo él, eran todos sus militantes, estaban iniciados en la masonería y tenían los ideales viejos de la masonería. Eran también moderados en el ámbito social, pero eran radicales en el ámbito cívico, político, contra la corrupción, contra el engaño, contra la mentira. Eran gente realmente sincera en su actitud cívica. Había un tercer sector, que era el que se reunió alrededor de Manuel Azaña, que había sido durante esos 20 años anteriores quien presidía el Ateneo de Madrid, una fuerza intelectual poderosa, donde se reunía toda la polémica intelectual y política y social de Madrid, se reunía en el Ateneo, por tanto en gran parte de España. Y ese partido se constituyó tardó en organizarse seriamente, pero fue la izquierda republicana, que dirigió a Azaña todo el tiempo. Y por fin estaban los republicanos catalanes, que formaron docenas de partidos pequeños que se acabaron uniendo en una Esquerra Republicana catalana, que era francamente un partido demócrata, un partido nacionalista, dentro de él habiendo a su vez gente radicalmente catalanista, independentista, y gente muy moderadamente catalanista, partidaria de permanecer dentro de España e incluso de colaborar ampliamente dentro de España con todas las instituciones. Y ese partido catalán tenía un peso, en Cataluña era el partido dominante con mucho. Él y el partido de l'Errux, Partido Republicano Radical. Eso estaba en el centro, en esas clases medias, que ya digo, son muy importantes en aquella España de la época. Muy importantes y muy numerosas y muy populares. Y entre la clase obrera hay dos grandes bloques. El Partido Socialista, que por medio de la UGT ha creado un verdadero movimiento sindical poderosísimo. Cuando se llega al 31, tiene 900.000 afiliados en los sindicatos. Casi 1 millón de afiliados obreros en los sindicatos significa una proporción descomunal. La CNT, los sindicatos anarcosindicalistas, habían sido machacados directamente, como ya he explicado, por la dictadura del general Primo de Rivera. Pero tardó 1 año en reconstituirse y en 1 año, año y medio, alcanzó el 1 millón de afiliados también. Es decir, que todo el proletariado estaba fuertemente organizado, teniendo en cuenta que la mitad de ese proletariado organizado era proletariado del campo. Eran braceros del campo organizados en los sindicatos agrarios, el sindicato de la tierra por la UGT y los movimientos anarcosindicalistas por la CNT. Pero esa organización abarcaba, en el año 31, abarcó inmediatamente 2 millones de afiliados en un mundo que era todavía fundamentalmente agrario, no industrial, y de servicios. La industria en España todavía era secundaria, no era el principal motor económico. Entonces, el Partido Socialista tiene un peso enorme, porque todos los afiliados a la UGT son afiliados al Partido Socialista. Y el Partido Socialista tiene orden. Tiene varios sectores, y hay que destacar de él uno de los hombres que sería, con esto destaco a los 2 principales políticos quizá que tuvo el siglo XX en toda la historia de España y en mucho tiempo. Por parte de los republicanos, a don Manuel Azaña; por parte de los socialistas, a don Indalecio Prieto, que era un hombre de origen obrero, había sido taquígrafo en un periódico, luego había sido periodista y por fin se hizo con la dirección
del sector más progresista del Partido Socialista. O sea, un sector que estaba luchando por alcanzar nada menos que la dictadura del proletariado. O sea, un sistema que, aunque tuviese que perder democracia durante un periodo el menor posible, impusiera normas de vida, de organización política a la sociedad que permitiesen organizar el poder obrero como poder dominante. Eso lo está defendiendo el Partido Socialista desde el primer momento. Y el Partido Socialista tiene una contradicción importante, y es que no ve con buenos ojos la colaboración con partidos burgueses. Ha tenido una larga colaboración con el Partido Republicano porque durante los años peores del siglo, de los primeros 20 años del siglo XX, ha sido la única forma de entrar en los parlamentos, la de colaborar republicanos y socialistas, pero llegado el año 31, el año de la República, el Partido Socialista es muy poderoso y duda de pactar un acuerdo de gobierno con los republicanos, que son un partido burgués. Esa polémica durará toda la República, pero en principio las mentes más lúcidas del Partido Socialista se inclinan por colaborar. En el año 31 entrevista a Prieto un periódico y declara lo siguiente: si la burguesía liberal hubiese cumplido en nuestro país su papel histórico, si nos hubiera asegurado, como ha hecho la burguesía alemana o la burguesía francesa, las libertades individuales y nos hubiera dado la base legal que necesita el proletariado para organizarse y para realizar su acción de clase, entonces nada teníamos que hacer en un bloque burgués. Y sería absurdo que ampliáramos nuestras fuerzas en una revolución burguesa. Pero cuando esa base legal se nos niega, cuando ese mínimo de libertad política que necesitamos para organizarnos y cumplir esa obra se nos niega, tenemos que tratar de conquistarlo y no le podemos negar nuestro apoyo a los partidos burgueses que aspiran a ella también. Esa posición que mantiene Prieto acaba apoyándola la mayoría del Partido Socialista, y eso permite formar una coalición entre el Partido Socialista y los partidos republicanos que permite organizarse a la República. Al margen queda la CNT y el movimiento anarquista, que desconfía absolutamente de cualquier alianza con cualquier partido burgués. Considera que es imposible que se llegue a nada bueno en un acuerdo con partidos que no son obreros. Y en el sentido queda al margen y organiza la lucha por sus reivindicaciones, como ha organizado siempre, de forma directa. O sea, hay una reivindicación concreta, se lucha por ella. Y en esa, que se llama tradicionalmente en el anarquismo, esa gimnasia revolucionaria, se va adquiriendo los conocimientos, la experiencia, la capacidad de llegar un día a tomar el poder. Esa labor no la disminuyen en absoluto durante el gobierno de la República, más aún la intensifican, sin que por eso se enfrenten directamente a las libertades. Ellos son partidarios de las libertades, pero desean que el proletariado actúe por su cuenta sin sujetarse a las conveniencias de los partidos burgueses, que son republicanos. Bueno, proclamada la República, como digo, entendiéndose esa conjunción de republicanos de clase media y de un proletariado socialista que es puramente obrero, se organiza un primer gobierno, y ese gobierno es muy amplio, incluye republicanos catalanes, incluye socialistas, incluye a republicanos de los diversos partidos que hay, entre ellos el mayoritario de la RUPS, y entre ellos deciden nombrar presidente del gobierno a un hombre que había sido monárquico hasta poco antes, a Niceto Alcalá Zamora, un viejo cacique andaluz, sin embargo, de una inteligencia excepcional, de una memoria extraordinaria y de una capacidad política, de una habilidad política notoria. Se ha convertido realmente en el máximo defensor en ese ámbito republicano de esos ideales y está defendiendo un ideal de república burguesa, pero de república. Ha roto radicalmente con la monarquía, es católico y católico practicante, pero comprende que la Iglesia debe doblegarse, debe aceptar la ley y tiene una buena relación con muchos militares.
Se decide nombrarle presidente del gobierno provisional y se reparten las diferentes carteras, de tal manera que se le iba a dar a un catalán, Carner, Josep Carner, la cartera de Hacienda, porque era un abogado de izquierda catalana muy renombrado, que había defendido el movimiento obrero, pero a su vez había defendido las estructuras industriales catalanas, su creación, su desarrollo. Y era un hombre de una gran capacidad, una gran sensibilidad y además un hombre profundamente honrado. Se le iba a haber nombrado Hacienda, pero no pudo incorporarse y entonces en el último momento se decidió nombrar ministro de Hacienda a Indalecio Prieto, que se resistió porque decía: yo no tengo conocimientos fiscales, hacendísticos, pero se le forzó. Y se nombró ministro de Instrucción Pública a Marcelino Domingo, otro republicano catalán que se movía entre el Partido Radical Socialista y el Partido de Izquierda Republicana. Se movía entre los dos, era la única persona que en ambos partidos se admitió la doble militancia. Y honradamente él apoyaba ambas causas. Ese gobierno provisional tuvo también en fomento, en lo que era el desarrollo agrario, industrial, etcétera, a Nicolás de Albornoz, otro republicano muy moderado. Obsérvese que es un gobierno moderado con 3 ministros socialistas, pero un gobierno republicano moderado. Ese gobierno republicano da una serie de normas para anclar firmemente en la República, las instituciones, y convoca elecciones constituyentes. Se convocan en junio, se celebran en junio unas elecciones para hacer una asamblea constituyente. En esas elecciones se crea un sistema electoral que luego se pagará muy caro, en el cual se prima a las mayorías. Se prima que haya grandes bloques electorales y que quien tenga una pequeña mayoría se le dé una prima de diputados aneja que permita consolidar el poder. Ese evidente error se pagará mucho más tarde, pero en ese momento hace que con una división clara de votación para las constituyentes en 2 mitades, sin embargo, el sector republicano de izquierda y socialista sea aplastantemente mayoritario, aplastantemente. Bueno, y ese gobierno mayoritario, que tiene un apoyo enorme, que es izquierda republicana y socialistas, empieza a trabajar en crear la Constitución. Se va creando y en ella se plantea, primero se le encarga a Alcalá Zamora, a un abogado, a un ilustre jurista de la derecha, un proyecto de constitución, a Osorio y Gallardo, y Osorio y Gallardo presenta un proyecto que es lo mismo que había antes la monarquía, pero en vez de haber un jefe de Estado hereditario, es elegible, es presidente. Obviamente esa propuesta es desechada inmediatamente porque tanto la izquierda republicana como los socialistas pretenden una república radicalmente diferente a aquel mundo anterior que habían dejado ya aparcado para siempre, creían ellos. Pero aparcado, ya no debía existir más. Y entonces le encargan a uno de los más grandes juristas que hubo en España, Luis Jiménez de Azúa, un penalista formado en Alemania, y que además llegó a ser uno de los grandes penalistas europeos de su época. De los grandes, y decir que en los estudios de penales alemanes se cita muy raramente a penalistas no alemanes, y uno de los poquísimos citados es Luis Jiménez de Azúa, que luego formó escuela en el exilio en América, formó a grandes juristas en toda América. Y él sí hace un proyecto de constitución realmente popular, realmente diferente. Primero, es un proyecto de constitución que se define como social y implanta, primero es sabido que se implantó el derecho de voto y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, se planteó el divorcio, se plantearon un montón de leyes que hasta entonces eran impensables y que a la derecha, incluso republicana, no le gustaban especialmente. Pero se pudo hacer una constitución que incluía todos aquellos derechos, las libertades, y llegado un famoso artículo, el artículo que definía el papel de la Iglesia, pues se determinó que la Iglesia, primero, se le suprimía toda capacidad de enseñar, de tener industrias y de tener comercio. La Iglesia debía recluirse a lo que era teóricamente su labor, rezar
y formar cristianos en las parroquias o en las familias, pero no fuera de ellas. De tal manera que la iglesia se la recluía a la iglesia, o sea, a la parroquia, al convento, y no se le permitía una actuación pública como hasta entonces había tenido. Por otra parte, a la iglesia se le plantea que no puede haber ninguna orden religiosa en la cual sus miembros acepten una autoridad superior a la autoridad civil española, lo cual elimina a los jesuitas. Los jesuitas dependen directamente del Papa de Roma y no aceptan que someterse a la jurisprudencia española, a la jurisdicción española, si las órdenes del Vaticano que ellos sitúan por encima de la legalidad española. Así que queda suprimida la Compañía de Jesús, a la cual además se le expropiaron todos sus bienes. Afortunadamente, la Compañía de Jesús era el órgano, digamos, de la iglesia más poderoso en España. No olvidemos que ellos son los que llevan al asesinato de Ferrer y que en su largo historial no hay uno, hay demasiados asesinatos, golpes de Estado, etc. Y que aunque hoy día, siglo XXI, intente presentar o presenten otra cara realmente, en aquella época era la fuerza ultranacionaria más dura que tenía la iglesia en todo el mundo y en España especialmente. Además, en ese artículo de la Constitución, además de supeditarse la Iglesia al poder civil y de retirarse de la vida civil para pasar a la vida puramente religiosa, se establece que el Estado será laico, estrictamente laico. O sea, en las aulas no podrá haber crucifijos, ni en la vida pública se admiten más que solicitándolo en cada ocasión, para tal procesión, para tal otra, no se permiten actos públicos de tipo manifiestamente de una u otra religión. Hay que solicitarlos, se les concede, de hecho, siempre o casi siempre, pero no están permitidos de antemano. O sea, la república es estrictamente laica, como era la francesa, que era el modelo que tenían los republicanos españoles. Eso provocó la dimisión de Alcalá Zamora como presidente del gobierno provisional, porque siendo católico no quiso llegar a ese punto de enfrentamiento con la Iglesia. Se daba cuenta que la Iglesia le retiraría cualquier confianza si aceptaba ser el presidente de un gobierno que declaraba esa república, esa constitución. De tal manera que entonces rápidamente se nombró a Azaña presidente del gobierno provisional y se siguió adelante. En poco tiempo, en diciembre, se aprobó la Constitución y se convocaron las elecciones generales. Elecciones generales que dieron nuevamente un triunfo a la izquierda republicana y al Partido Socialista, y ahí empieza la labor de fondo. La labor de fondo es que se crean unos ministerios, tanto en el gobierno provisional como en los dos gobiernos que hubo en los dos primeros años, del 31 hasta el 33, en que el Ministerio de Instrucción Pública se le da a un grupo de gente que en su mayoría son institucionistas, se han formado en la institución libre de enseñanza. El primer ministro es Marcelino Domingo, un republicano catalán honradísimo, y se rodea de los hermanos Barnés, Domingo y Francisco Barnés, hace a Francisco subsecretario del ministerio, y en instrucción pública lleva a Rodolfo Llopis, un socialista que está formado también en la institución. De tal manera que los Barnés, Llopis, y luego todos el mundo a su alrededor, Castillejo, Luzuriaga, todos ellos son gente formada en la institución libre de enseñanza. Con lo cual, todos los ideales de educación que había ido creando la institución libre de enseñanza y que había recogido a través del famoso museo pedagógico y de su labor durante años, toman forma por fin en un ministerio. Un ministerio que dura 2 años con pequeñas variaciones. El siguiente ministro, cuando ya hay un gobierno firme, un gobierno no provisional, sino firme, a partir de enero del 32, es un gobierno en que el ministro es Fernando de los Ríos, un destacado socialista, jurista y formado también en la institución libre de enseñanza. Es fundamental, y en el último periodo, unos meses al final de este gobierno, el ministro Francisco Barnés. O sea, todo el gobierno está formado en ese ámbito, y está formado en ese ámbito además por gente muy sólida, pero muy, muy sólida. Hay que indicar que además cuenta con algunos pedagogos de fama ya notable, Ángel Llorca, en fin,
Es un ministerio de instrucción pública que sienta las bases. ¿Y qué hace ese ministerio? Pues hace lo siguiente. Durante 2 años que gobiernan, crean las siguientes cosas. Primero, se plantean que es imprescindible crear miles de escuelas. Del año 31 al 33, la cifra se discute. No está claro si se crearon entre 17.000 y 23.000 escuelas en toda España en 2 años. El acuerdo para crearlas era muy inteligente. El Estado ponía un dinero y pagaba al maestro, el ayuntamiento ponía un terreno y los vecinos ayudaban con mano de obra. Así se crearon miles de escuelas. En mi pueblo, por ejemplo, un vecino vendió una parcela al ayuntamiento o al Estado por 1 peseta, un precio simbólico, obviamente, pero quería que constase que se había vendido con ese fin. Los vecinos ponían mano de obra los fines de semana y el Estado compraba el material, los materiales, todo lo que era necesario y aportaba mano de obra. Con eso se construyó la escuela en unos meses, escuela con casa del maestro. En ese plan había también en el ministerio una sección dedicada a los edificios escolares, que ya tenían una característica que era romper con lo anterior. Era, en vez de un cuchitril de mala muerte donde el maestro se muriese de asco, tenían que ser edificios luminosos, abiertos, aireados, con una casa del maestro incluida suficiente y además con un espacio para juegos y deportes. En fin, eran las escuelas como ya han sido desde entonces, o debían haber sido desde entonces. Ya digo, se crearon entre 17.000 y 23.000 escuelas en esos 2 años en toda España. No hubo pueblo en que no se levantasen varias escuelas. Por otra parte, el problema de los maestros era gravísimo. Estaban muy desprestigiados por su pésima situación. Es decir, que un maestro cobraba como un 60% del sueldo de un obrero cualificado, de un obrero de la construcción, de un obrero metalúrgico, de un tipógrafo, cobraba una miseria. Pero lo primero que se hizo fue duplicar el sueldo de los maestros, duplicarlo. Pasó a ser un sueldo mínimamente decente, como el de un trabajador cualificado. Y además se hizo lo más importante, que es desarrollar la estructura de las escuelas de magisterio, de las normales. Las escuelas de magisterio tomaron un papel totalmente diferente. Se crearon, estaban abandonadas en todas las provincias, eran unas escuelas pobremente mantenidas. Bueno, se las dotó de todo tipo de material, se las dotó de los mejores maestros y se creó un mecanismo para seleccionar a los mejores maestros como maestros de maestros, como maestros de las escuelas normales. Con lo cual se hizo una selección tremenda porque al final se seleccionaron nada más que en toda España cerca de 1.000 maestros para enseñar a los demás maestros, los mejores que encontraron, y además se le dio una calificación profesional. Los maestros tenían, además de que asistir que pasar los cursos de la escuela de magisterio, tenían que acercarse a la universidad. En la Facultad de Filosofía y Letras se creó la sección de pedagogía, donde los estudiantes de magisterio podían pasar cursos de pedagogía ya puramente profesionales, con lo cual saliesen muy formados. Por otra parte, se desarrolló lo más importante, la inspección. Se creó una inspección seria. O sea, los inspectores pasaron de ser un tipo que iba de mala gana por las escuelas de los pueblos a ver qué pasaba, a ser el apoyo más sólido y más eficaz de los maestros de aldea. Era el que iba a todas las aldeas a ver qué faltaba para buscar cómo proporcionarlo. Si faltaban materiales escolares, libros, cuadernos, si faltaban pizarras, si faltaban cuadros, todo lo que fuese, mesas, sillas. El inspector era el tipo dedicado a proveer al maestro de esos medios y además de impulsarlo a ir a cursos. Se hacían unas cosas que eran las semanas pedagógicas, en que el inspector reunía grupos de maestros una semana entera para clases de formación especial en la que venían profesores especiales de otros sitios, de Madrid o de otros sitios, a dar clases de pedagogía, a resolver problemas de los maestros. O sea, se le dio al maestro una categoría que no había tenido nunca en España. Era ya un ciudadano de primer orden. Era el maestro de la República, el que debía formar ciudadanos para ser buenos ciudadanos republicanos. Pero buenos ciudadanos, podían ser monárquicos, no importaba, pero buenos ciudadanos. Esa labor con los maestros cambió radicalmente el panorama y a la vez que creaba
20.000 escuelas, o 20.000 escuelas, pues permitía que esos maestros llegasen a los pueblos en condiciones muy diferentes, con una escuela nueva, bien estructurada, con una inspección que le apoyaba y con unas semanas pedagógicas en las que asistir a clases de formación y con un sueldo que era el doble del que tenían antes. Esa fue la principal labor con los maestros, que fue, como se puede notar, descomunal, descomunal realmente. Aparte, se hizo una labor especial desde el Museo Pedagógico de Promoción. El Museo Pedagógico, que siguió existiendo, vivía todavía, aunque se había retirado ya el señor Cosío, pero sigue siendo la fuerza donde se convocaba todo el pensamiento pedagógico en España, pues pasó a ser el centro de difusión más grande de pedagogía. Desde él se crearon centros, museos en todas las provincias que se pudo, donde se llevaban todas las revistas, publicaciones, libros, se daban cursos, etc. El Museo Pedagógico pasó a ser el centro de formación paralelo a la escuela normal de los maestros ya en ejercicio, y se desarrolló por toda España. Esa es la estructura que se fue creando. Pero además hay que decir que se crearon tres cosas muy importantes. En primer lugar, se creó el patronato de las misiones pedagógicas. Las misiones pedagógicas eran una estructura nueva, no había existido nunca, ni existía en ningún lugar del mundo prácticamente eso, fue una novedad. Eran unas misiones formadas por estudiantes, maestros y algunos voluntarios de otro tipo, profesionales, que tenían que ir por los pueblos más atrasados y no atrasados, por todo tipo de pueblos y de aldeas, y llevaban un conjunto de aparatos que eran un gramófono con discos, un teatrillo, un teatro de títeres, un pequeño museo con reproducciones de cuadros famosos, de Velázquez, de Goya, llevaban libros, una biblioteca entera que dejaban en cada pueblo, llevaban un botiquín que dejaban en cada pueblo, con todo tipo de medicinas importantes para los niños, y además daban clases hasta de gastronomía, de cómo alimentarse correctamente, y hacían estancias de 1, 2, 3 días en cada aldea, en cada pueblo, convocaban a todos los vecinos, les pasaban películas de Charlot y películas documentales sobre otros sitios, y les recogían a su vez danzas y cantares tradicionales, les pasaban música clásica o popular, sobre todo clásica, cosa que no sé si hasta qué punto motivaba a los vecinos. El cine sí les motivaba muchísimo, el cine les dejaba impresionados, en la mayor parte de los pueblos nunca habían visto una película, y las películas de Charlot les partían de risa, claro, y además les emocionaba. Y luego les emocionaba que fuese la gente a hablar con ellos, que fuesen a hablar con ellos, no iban a enseñar. Los misioneros pedagógicos no tenían la función de enseñar, tenían la función, y lo había dicho el señor Cosío, que es quien había lanzado la idea, de dar un poco de alegría a la vida de sus pueblos, de sacarles de la oscuridad de su mundo cerrado, de abrirles las puertas al mundo exterior, de que tuviesen libertades y alegría, de que tuviesen contento de ver cosas diferentes. Ese era el objetivo de los misioneros. No iban a enseñar, iban a abrir puertas, iban a recoger, iban a decir, miren todas estas cosas, un teatro de títeres, un entremés de Cervantes, en fin, 1000 cosas así que entretenían, pero sobre todo formaban, digamos esa palabra aunque no sea la exacta, en la idea de que hay un mundo más allá de esta pequeña aldea en que vivimos. De la aldea esta, de la otra. Se hicieron cientos de misiones por toda España mientras duraron las misiones pedagógicas. Algunos de los misioneros fueron gente, Luis Cernuda es misionero, Antonio Machado estuvo en alguna, en fin, en muchas de ellas, Valdiomar, el cineasta, algunas tenían personajes, Rafael Dieste, muchísimas tuvieron personajes de mucho peso intelectual que iban a los pueblos simplemente eso, a alegrar la vida de la gente, poniéndoles películas, música y enseñándoles unos cuadros que les explicaban, este cuadro es el fusilamiento del 2 de mayo, este cuadro es los borrachos de Goya, en fin, de Velázquez, en fin, eso es lo que iban a mostrar para que la gente lo viese y lo supiese que existía. Esas misiones pedagógicas fueron un triunfo aplastante, aunque su labor fuese muy limitada, porque pudieron hacer 150 y casi 200 misiones en toda España, y eso debía de haber durado indefinidamente, obviamente en su momento acabó. Y luego
Otra de las grandes labores que hizo ese ministerio, esos ministerios que duraron esos 2 años, fue el lanzar la idea que ya estaba lanzada y se había intentado empezar, de la Universidad de Madrid. Una universidad en las afueras de Madrid que fuese de primer orden en Europa. Y se hizo realmente, se llamó a arquitectos de primera fila, se había llamado en la dictadura a un arquitecto que era un hombre valioso, sin duda, para que hiciese los primeros planos, pero cuando llegó la República encargó a otro gran arquitecto, a Sánchez Arcas, que al final acabó exiliado en la Unión Soviética, por cierto, que las rediseñase, y diseñó una universidad en la cual la naturaleza rodease los edificios, los estudiantes pudiesen vivir colectivamente y además hubiese residencias, lo que entonces se llamaban colegios mayores, las residencias, hubiera relación entre unas facultades y otras, hubiera comedores universitarios, cantinas se llamaba entonces. Todo ese entramado se creaba en las afueras de Madrid. Ese impulso se lanzó y se construyó entera. Desgraciadamente, cuando estalló la guerra, fue un frente y quedó destruida. Hubo que volver a montarla. Y ya se montó siguiendo lo que había antes, no se cambió nada. Pero eso de crear una universidad a primer rango europeo fue muy importante. Y por otra parte, desde la Junta de Ampliación de Estudios, su secretario, su famoso organizador, José Castillejo, y Francisco Acebal, su secretario, dieron un paso de gigante. Abandonaron ellos la Secretaría de la Junta de Ampliación de Estudios, que dejó en manos de otras personas que siguieron enviando miles de profesionales y estudiantes a estudiar a Europa, y pasó a organizar el conjunto de centros de investigación que diese forma a no solo a la investigación científica de primer orden en España, sino también a una investigación científica ligada a la industria y ligada a la agricultura, lo cual era muy importante porque no se quería que la investigación científica fuese algo marginal a la sociedad, sino implicado profundamente con la sociedad. Se consiguieron crear varios centros y estudios científicos, varios de ellos tomaron ya forma importante, fisiología, ciencias naturales, y se creó, de acuerdo con una fundación norteamericana, la Fundación Rockefeller, el Instituto de Física y Química, que se llamó Fundación Rockefeller, que todo ese conjunto de edificios que se fueron haciendo alrededor de donde estaba ya montada la residencia de estudiantes y el Instituto Escuela de Madrid, es lo que ahora se conocerá, para quien haya estado en Madrid y lo haya visto, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Esa estructura se crea en esos 2 años. Se crea totalmente, y totalmente no como ahora, pero se crean los edificios, el contenido. Digamos que se beca en ellas o se mantiene en ellas con sueldo a científicos en ramas que hasta ese momento en España ni se habían soñado. Espectroscopía molecular, por ejemplo, con Miguel Catalán, en fin, ramas del saber científico que en ese momento estaban en auge en todo el mundo y que en España entran por ahí, por esa labor de la Junta de Ampliación de Estudios, que pasa a crear el centro, lo que se llamó la Fundación para la Investigación y el Desarrollo. Esa fundación crea lo que luego se llamará Consejo Superior de Investigaciones Científicas pasados los años. Esa labor científica, ya digo, está dedicada a que la ciencia y la empresa y el campo y los investigadores sean un todo. Hay que tener en cuenta que la idea que tienen de la universidad, a que había dado Giner en un artículo famoso al principio del siglo, es que la universidad no podía ser un emisor de títulos. Tiene que ser un lugar donde se formase al profesional en el más amplio sentido. El profesional no es uno que conoce bien una técnica. O sea, decía Cossier en un artículo suyo famoso, un buen médico no es el que sabe mucho de fisiología o de histología, sino el que cura enfermos. Un buen arquitecto no es el que sabe mucho de la existencia de materiales, es el que crea casas habitables. Un buen jurista no es el que sabe a fondo los códigos, es el que defiende la justicia. En esa idea es en la que dan un vuelco a la universidad para crear una universidad integrada, porque la idea central que toma forma en estos ministerios por parte de la institución es lo que se llama la enseñanza única, integrada, unificada, como se quiera llamar en muchas palabras. Significa que ninguna enseñanza
es técnica, es profesional, es puramente tecnológica, es puramente específica, que todo estudiante debe tener todo tipo de conocimientos y el suyo especialmente. De tal manera que, por ejemplo, el Instituto Escuela se crea, como ya se había creado en el Instituto Cervantes, en que es paralelo, el Instituto Escuela se crea en el 18, si no recuerdo mal, en el 10, con Ángel Yorca al frente. Los estudiantes de bachillerato estudian las asignaturas de bachillerato, pero además van a talleres, como se hacía también en la escuela moderna de Ferrer y Guardia. 2 días a la semana o 3 tienen un taller en que aprenden un oficio mecánico, manual, o sea, se hacen torneros, se hacen fresadores, se hacen carpinteros, cualquier profesión, pueden escoger el encuadernador, lo que quieran, pero tienen que pasar por talleres manuales. Eso se va imponiendo, ese es el tipo de enseñanza unificada, no es crear especialistas, sino al revés, crear generalistas, crear espíritus abiertos que luego ya por su cuenta adquieran su especialización. Pero crear espíritus abiertos que sepan, tengan un conocimiento universal, que estén abiertos a toda cultura. Ese es el mundo de esos 2 años de profunda revolución educativa en España. Hay que decir que eso va unido a que desde Hacienda, Prieto, que decía que no sabía nada de Hacienda, pues hizo algunos milagros. Por ejemplo, duplicar el presupuesto del Ministerio de Instrucción Pública. Duplicarlo, llegó a ser el doble del que tenía antes. Por otra parte, Prieto decía que no sabía de Hacienda y se encontró con que la República llega, entre otras cosas, además de por lo que hemos dicho antes, porque en el 29 quiebra la bolsa de Nueva York y a lo largo de 2 años van quebrando las bolsas y las empresas de toda Europa y América. Y la crisis del 29, en el año 31, es un paro generalizado en toda Europa, miseria, las empresas dejan de funcionar, los bancos se hunden y el paro se dispara. De tal manera que también hay que tener en cuenta que las clases medias, que son republicanas, como hemos dicho, se ven abocadas a proletarizarse. Las clases medias van cayendo cada vez más en la pendiente hacia cerrar sus pequeños comercios, sus pequeñas industrias, no poder pagar las deudas y proletarizarse, quedarse en el paro, y en aquel tiempo quedarse sin nada es quedarse sin nada. No hay seguridad social, no hay detrás nada. De tal manera que si un pequeño comerciante tiene que cerrar su comercio, pues no tiene para comer directamente. Eso es lo que hace que los partidos republicanos tengan también un auge descomunal, el que se ven en la pendiente, hundiéndose. Y para los trabajadores, para los obreros, en que el paro creció inmensamente. Pues Prieto consiguió 2 cosas. Primero, se peleó con el Banco de España. Es sabido que los bancos centrales en aquella época, como ahora, en gran parte, pero no totalmente, eran bancos privados, cuyo único enlace con el gobierno es que el presidente del banco, del Consejo de Administración del banco, está nombrado por el gobierno. Pero es un banco privado cuyos beneficios se reparten entre los accionistas. El Banco de España tenía una gran reserva de oro. Prieto dejó fluctuar la peseta, la dejó caer. Y al bajar de valor la peseta, consiguió que las exportaciones se disparasen, porque efectivamente España, que no había participado en la Primera Guerra Mundial, tenía un gran fondo de oro y de divisas, pero la peseta estaba cara, en paridad con el oro, y al dejarla caer en medio de la crisis, efectivamente las empresas que funcionaban podían exportar y traer a España divisas que se convertían nuevamente en oro. Y lo que consiguió también es dar un puñetazo encima de la mesa del Banco de España y decir, se acabó. A partir de ahora el beneficio, la plusvalía que nos dé el valor de la peseta es del Estado, no del Banco de España. Serán del Banco de España los beneficios directos, reales, de la inversión, etc. Pero el beneficio que da la convertibilidad de la peseta va directamente a las arcas del Estado. Eso fue un cambio radical y eso permitió, a su vez, dio otra consigna que fue esencial, que se les dijo, y den ustedes ya el botón a la máquina de imprimir billetes. Y se imprimieron 600.000 millones así, cantidades inmensas de billetes de banco, lo cual permitió salvar, efectivamente, hundía a la peseta, pero salvaba el crédito. Así que se exportaba más y las entidades financieras, en vez de hundirse, empezaron a poder dar crédito. Esa política económica de Prieto, compleja sin duda ninguna, duró unos meses en el gobierno provisional,
Cuando acabó el gobierno provisional y se nombró el gobierno ya constitucional, Prieto pasó a obras públicas y ahí demostró su verdadero genio. Prieto era un keynesiano convencido. Yo no sé si había leído a Keynes o no, la verdad es que no lo sé, pero sí que supo aplicar las ideas de Keynes, que en ese momento estaban en debate en Europa y América. O sea, dijo, bueno, aquí lo que hace falta es un plan estatal. Primero, hay que hacer un conjunto de pantanos en toda España que permitan poner en irrigación cientos de miles de hectáreas, porque el campo español está en la prehistoria. Y, sin embargo, si asentamos a colonos en cientos de miles de hectáreas de regadío, el campo cambiará radicalmente y, además, de pasar miles, cientos de miles de trabajadores del campo, de braceros, a propietarios de una parcela de regadío, además de eso, conseguiremos una economía agrícola de más categoría, de más nivel, no los latifundios que hasta ahora solo permiten el aceite, el trigo, poca cosa más, salvo la banda mediterránea. Esa política de pantanos nombra unas comisiones y unos ingenieros. Prieto tenía una virtud entre las muchas que tenía, que es que nombró para sus comisiones de trabajo a los mejores, independiente de su ideología. O sea, buscaba ingenieros y economistas y abogados que fuesen de primera fila y leales a la labor que hacían, honrados. No le importaba si eran socialistas, si eran de derechas, no le importaba con tal de que fuesen gente honrada y eficiente. De manera que nombró una comisión para el Plan Nacional de Hidrología, que lo consideró lo más importante de su obra. Luego creó una comisión porque los ferrocarriles estaban en quiebra absoluta y se habían creado docenas de pequeñas compañías que explotaban una pequeña línea, no invertían en ella, simplemente con material en situación desastrosa mantenían la línea con pérdidas. Había dos grandes compañías, MZA, Madrid, Zaragoza, Alicante, y la Compañía de Ferrocarril del Norte. Esas dos sí eran importantes, pero tampoco invertían, de tal manera que sus líneas, sus estaciones, sus trenes estaban en situación rumbrosa, y entonces crea también un proyecto de nacionalizar todas las líneas férreas. Ese proyecto lo encarga una comisión de ingenieros y juristas que empieza a analizar, a poner a calcular el valor real de todos los bienes de todas las empresas ferroviarias, que estaban por los suelos. Las empresas decían que valían muchísimo sus estaciones y sus ferrocarriles, no valían nada. Ese núcleo de trabajo que crea es el que luego dará lugar a la Renfe, a una empresa única estatal. Luego crea una red de carreteras, empieza a crear una red de carreteras para el transporte por carretera, que empieza a ser un transporte muy importante, no ya en carros, sino ya en camiones, en el tráfico mecánico. Y luego crea un proyecto de Madrid excepcional. Decide desarrollar Madrid hacia el norte, creando un eje norte-sur, bajo tierra, que uniese todas las líneas de ferrocarril y lo llevase a una única estación, que era la estación que quedaba al norte, y entre esa estación y lo que era entonces el límite de Madrid, crea un conjunto de edificios enorme, donde juntar todos los edificios del gobierno del Estado, los que se llamó luego los nuevos ministerios. Esa labor primero da trabajo a miles de trabajadores durante años y luego consigue desarrollar Madrid de una forma coherente. En vez de un desarrollo arbitrario al gusto de quien era promotor de un conjunto de viviendas y de calles, crea un plan racional de desarrollo de Madrid. Toda esa labor que desarrolla Prieto durante esos 2 años en el Ministerio de Obras Públicas también requiere una gran inversión y consigue una gran inversión, que Hacienda le proporcione una inversión enorme para desarrollar toda esa labor. Pero claro, consigue controlar el paro, cosa que en Europa no se estaba consiguiendo, a base de obras públicas, cosa que la derecha nunca hubiera hecho y que él comprendía que no solo era mejorar la estructura del país, sino sacar a millones de trabajadores del paro. Y eso era importantísimo, porque tanto una cosa como otra, tanto luchar contra el paro, como que lo que se crease fuese una estructura útil, fuese una estructura de futuro. O sea, él no saca del paro diciendo, bueno, pues en cada pueblo que hagan un camino, que limpien calles. No, lo que hace es un proyecto planificado para toda España, en el cual se
involucra con dinero del Estado a miles de trabajadores para desarrollarlo. Esa planificación socialista, mal vista por la banca y por los grandes empresarios de la derecha, pues sin embargo va creando las estructuras que bueno, han durado hasta nuestra época, efectivamente. Lo que pasa es que no dio tiempo de desarrollarlas. Esos son los 2 años de gobiernos democráticos constitucionales, pero sin embargo, a pesar de todos esos esfuerzos, el paro se va agravando y la Iglesia empieza a tomar otra vez posiciones. La Iglesia toma posiciones muy enérgicas hasta el punto de que pide a la población levantarse prácticamente contra el gobierno. El gobierno expulsa al cardenal primado de España, lo expulsa de España, primero al cardenal Segura, luego a Gomá, les expulsa porque están incitando a la rebelión. Y lo que hace la Iglesia es arreciar en su ataque frontal. De tal manera que en un momento dado se encuentra el presidente se había nombrado presidente de la República, Alcalá Zamora, y Alcalá Zamora se encuentra con una oportunidad. Él está cansado de un gobierno con socialistas y con una izquierda republicana de ideas avanzadas, en donde hay incluso ya un primer intento de reforma agraria, muy tímido, pero un intento de reforma agraria. Reforma agraria en que se les expropia las tierras a los más grandes terratenientes, a los grandes de España, y se empieza una labor de reparto de tierras timidísima, pero se empieza. En esa situación, Alcalá Zamora no lo ve claro y intenta que el Partido Republicano de Derechas, el de Lerroux, coja las riendas del gobierno. Intenta sacar a los socialistas, que los ve como un peligro para las fuerzas de derecha, como era él, y que republicanos de derecha y de izquierda compongan un gobierno puramente republicano. Pero la izquierda republicana, Azaña, etcétera, no están dispuestos a gobernar con un partido que había alcanzado una notable fama de corrupto y de ineficaz, como era el Partido Republicano de Lerroux, muy poderoso, muy fuerte, populachero, muy populista, muy demagógico, y la izquierda republicana no estaba dispuesta a pactar un gobierno con ellos. Y es otro partido radical socialista de derecha, pero republicano y moderado, tampoco. O tímidamente lo piensa. De tal manera que al final Alcalá Zamora va minando ese gobierno que tiene formado de socialistas y izquierda republicana, y al final obliga a la crisis del gobierno. Le plantea a Azaña la dimisión de presidente del gobierno y llama a Lerroux para formar el gobierno. Y Lerroux intenta formar gobierno con los republicanos de izquierda, no lo consigue, y siendo minoritario, pues consigue formar gobierno tras unas elecciones en las cuales resulta que la distribución es la siguiente, en votos. Un 25% de los votos lo tiene el Partido Socialista. Un 20% de los votos escasos, no llega al 20%, lo tienen los partidos del viejo sistema, monárquicos, la Iglesia Católica, agrarios. Ese sector de derecha extrema no llega al 20%. Un 20% lo tiene el Partido Republicano. Y el resto se reparte entre diferentes partidos republicanos y los nacionalistas vascos y catalanes. En esa situación, Lerroux intenta gobernar, pero se comprenderá que tiene muy difícil gobernar en minoría. De tal manera que intenta gobernar en minoría y da miedo. Da miedo porque tiene que apoyarse en la derecha ultra. La derecha ultra había ido a las elecciones uniéndose. Se había unido y había formado un conglomerado llamado Confederación Española de Derechas, no me acuerdo, de derechas, la CEDA, de derechas autónomas, que es un conjunto de todos los partidos de derecha no republicanos, directamente antirepublicanos. Pero suman bastante. En ese ámbito electoral que se plantea, en que los grupos poderosos tienen primas, pues la CEDA consigue una prima muy importante. Y la única opción que le queda a Lerroux es unirse a ellos. Si se plantea por la izquierda republicana, y sobre todo por el Partido Socialista, y sobre todo por los anarquistas y el Partido Comunista, entonces pequeño pero ya importante, se plantea que si le dan el poder a la extrema derecha
a la Iglesia y a los monárquicos, no tiene más remedio que dar un paso adelante y tomar el poder directamente, incluso ilegalmente. Incluso ilegalmente. Se plantean que no es posible el mantener un régimen de libertades públicas si se le da el poder a la extrema derecha. Y que Lerroux solo puede gobernar si le da el poder, como es un hombre manifiestamente corrupto y de una escasa moralidad, temen que le vaya a dar el poder a esa extrema derecha y que esa extrema derecha, que ya contiene a elementos fascistantes, porque esa extrema derecha admira profundamente la labor de Mussolini en Italia. El que haya acabado en una dictadura, Italia, en la cual la representatividad es nula, pero el poder es sólido y firme y se defienden actitudes, digamos, militantes de poder de la derecha, eso lo admira esa Confederación Española de Derechas Autónomas y están dispuestos a ir en esa dirección. Tienen una fuerte alianza con el fascismo italiano y además se ha conformado ya un pequeño partido fascista, el partido llamado Falange Española, que se forma en esos tiempos, que es un partido ya con uniformes, armas, etc. Mientras, en esta situación de descomposición, pasa un año entero Lerroux gobernando sin el apoyo de la extrema derecha, pasa el año 33, 34, y al llegar septiembre del 34, la extrema derecha le dice directamente: entramos en el gobierno o te quitamos el apoyo. La izquierda obrera le dice: si entran en el gobierno, vamos a la revolución, porque no podemos perder todo lo que hemos conseguido. Y la izquierda republicana dice: no vamos a perder la legalidad, pero no vamos a permitir que la república se pierda. Hay que decir que los 2 años que gobierna Lerroux se dedica metódicamente a desmontar todas las infraestructuras que había montado el gobierno republicano socialista, y especialmente las educativas. Especialmente desmonta todas las educativas y las tira por tierra. En el año 34 no puede seguir gobernando y efectivamente llama a la CEDA a entrar en el gobierno. La CEDA entra en el gobierno y estalla la revolución. Ya habían advertido tanto el Partido Socialista como la CNT que no permitirían un gobierno de la Iglesia y los monárquicos, que no lo permitirían, que eso sería el final de la República y que la República era para ellos más importante que cualquier otra cosa, más importante que el poder. Lo más importante era mantener la República, que les había dado libertades y capacidad de organizarse y capacidad de definir su ámbito de lucha y de objetivos. Bueno, pues estalla la revolución, se llama la Revolución de Octubre del 34, y fracasa en Barcelona, fracasa en Madrid, fracasa en Andalucía, aunque dura unos días, triunfa en Asturias, donde el Partido Socialista, la CNT y el Partido Comunista se alían en una unión, Unidos Hermanos Proletarios, que toma el poder efectivamente. Es la oportunidad de la extrema derecha. Lerroux se ve vencido, y Gil Robles, al frente de la extrema derecha de la CEDA, llama al ejército de África, llama al general Franco a presidir el Estado Mayor del ejército, y entre tropas de regulares y la legión aplasta a sangre y fuego la revolución del 34. A sangre y fuego quiere decir que hubo más de 1.000 muertos y hubo más de 20.000 presos. Fueron a las cárceles todos esos presos y el gobierno gobernó con mano dura, pero Alcalá Zamora se dio cuenta que había fracasado, que eso era destruir la República. Y él realmente era republicano, y que lo que había hecho al darle el poder a Lerroux acababa en darle el poder a los monárquicos y por tanto liquida la República. En vista de eso, disuelve las Cortes y llama a nuevas elecciones. Y en estas nuevas elecciones se presentan todas las fuerzas de izquierda y republicanas unidas. Todas, incluso con el apoyo de los anarquistas, que en vez de llamar al boicot a las elecciones burguesas, llaman a votar para liberar a los presos, sacar a los presos de las cárceles. Y efectivamente, en las elecciones se crea un gobierno minoritario durante 2 meses de un pequeño partido reformista republicano que no tiene apoyos, pero que se crea solo para convocar elecciones. Las convoca, las gana el Frente Popular con una amplia mayoría. Una vez más,
En votos están muy equilibradas la derecha y la izquierda, pero la prima que da el sistema electoral al que saque mayoría le da un poder aplastante al Frente Popular. Y el Frente Popular empieza a volver a crear las estructuras del viejo ministerio de la primer bienio. Y esas estructuras no son otra vez de coalición. Aquí los socialistas se muestran cautos y dicen, vamos a apoyar un gobierno republicano, pero no a entrar en él. Y se crea un gobierno puramente republicano, tímido, muy tímido, que se enfrenta primero a que no es capaz de hacer una reforma agraria, segundo, a que no es capaz de contentar las demandas ya clamorosas de la clase obrera, que se ve en una situación extrema porque la crisis ha seguido galopante, y en galopante, aunque se haya menguado respecto a lo que había pasado en Europa, donde ya en el año 33 Hitler sube al poder en Alemania. Hay que advertir eso, que cuando se produce la Revolución de Octubre, el poder en Alemania está en manos de los nacionalsocialistas y el poder en Italia en poder de los fascistas. Y en el gobierno que se crea tras las elecciones del Frente Popular es un gobierno muy moderado. Ese gobierno moderado lo que hace es efectivamente abrir las cárceles. Los 20.000 presos políticos que había represaliado la Luz y la Ceda, pues salen libres y efectivamente empieza a haber un ambiente de tensión. Hay que decir que en ese periodo ya muy mosqueados, la CNT, el Partido Socialista y el Partido Comunista habían empezado a dar formación de combate a muchos militantes y que había muchos grupos armados. Y que en la derecha los grupos armados eran muchísimos, de dos tipos. Por un lado había los grupos armados políticos, como la Falange, que era un grupo armado político, pero otra vez había pistoleros a sueldo, simplemente pistoleros a sueldo. Gente a la que se contrataba para liquidar tal dirigente de esta fábrica, tal dirigente sindical, tal político, directamente. Y eso llevó a que esos primeros 5 meses o 6 meses de ese gobierno del Frente Popular, 5 meses, pues la verdad es que el enfrentamiento en las calles fue continuo. Hubo aproximadamente, podemos calcular que hubo 400 atentados con resultado de muerte. De derecha y de izquierda, mayoritariamente de derecha. Hay que hacer notar que la mayor parte de los muertos eran de izquierda, la mayor parte de los que disparaban, los que apretaban el gatillo, eran milicias de la derecha. En ese punto, los militares deciden dar un golpe de Estado que fracasa. Fracasa totalmente, salvo en Sevilla, en Galicia y en Pamplona. Y ese golpe de Estado lo podía haber previsto el gobierno republicano, pero es un gobierno débil que no se atreve a cortarlo antes de que estalle. Tiene conocimiento, tiene datos de sobra para saber quiénes son los generales golpistas, qué pretenden hacer, pero tiene miedo de mandar a detenerles. Le pasó, años después, pasó esa misma situación en Chile. Allende se encontró con que tenía toda la información, sabía que se preparaba un golpe, pero no se atrevía a detener a los altos mandos militares porque pensaba que eso provocaría precisamente el golpe. Eso provocó el golpe en España, que fracasó rotundamente, y provocó la revolución. Directamente en ese momento, las milicias obreras toman el poder directamente, se crea un sistema, se acaba con el gobierno republicano, y en un par de meses se crea al presidente de los sindicatos socialistas de la UGT, Largo Caballero, se le nombra presidente del gobierno. Bueno, en el intelecto, una vez que triunfa el gobierno del Frente Popular, se considera que el presidente de la República, Lázaro, no ha cumplido con la ley porque ha disuelto 2 veces el Parlamento y la Constitución lo prohíbe, sin que esté motivado, y se le destituye de presidente de la República y pasa a ser presidente de la República Azaña. Y en ese gobierno de presidentes de la República Azaña, el gobierno está en manos de otras personas. Azaña tiene una labor por encima, pero no entra en el gobierno, no entra a discutir cómo se hace el gobierno. De esa manera, cuando se da el golpe de Estado y fracasa, pues las milicias populares, los obreros, se arman por todas partes como pueden, defienden tal y consiguen parar el golpe en toda España, salvo en Sevilla, Galicia y Pamplona y Navarra. A continuación, los militares se dan cuenta de que efectivamente se ha formado un gobierno de poder popular con un obrero sindicalista a la cabeza, Largo Caballero,
y con todas las fuerzas obreras y republicanas en el gobierno. Y que además, como ha fracasado el golpe, les van a fusilar. Entonces se dan cuenta de que van a ser fusilados y deciden que hay que resistir a toda costa. Montan 2 columnas e intentan tomar Madrid. Una sale de Sevilla, la otra sale de Pamplona, y consiguen el apoyo, ya lo tenían contratado, concertado desde antes, de Italia, que envía aviones y envía un cuerpo de tropa que llega a ser de 100.000 soldados que llegan a España en apoyo de los golpistas. Y aviación, sobre todo, que es lo más importante. A continuación piden a Alemania que les envíe ayuda y les envía efectivamente tanques, aviación y asesores militares. Con esa fuerza intentan tomar Madrid, lentamente avanzan, pero Madrid resiste. En el mes de noviembre se produce la gran batalla por la toma de Madrid, que resiste una y otra vez, primero octubre y noviembre, primero en el Jarama, luego en la Casa de Campo. Son ataques continuos en Guadarrama, ataques continuos de las 2 grandes columnas de los golpistas, una es la que viene del norte, otra la que viene del sur, que son paradas continuamente por la resistencia obrera. Y esa resistencia obrera hace que efectivamente en Europa piensen que efectivamente el golpe va a fracasar. De tal manera que llega un momento en que tras 6 intentos de tomar Madrid, los golpistas se tienen que dar por vencidos y consolidar sus posiciones. España queda dividida en 2 sectores, uno pequeño, minoritario y pobre, que incluye media Andalucía, Extremadura, León y Salamanca, Navarra, Castilla la Vieja y Galicia. Y el resto, o sea, la zona industrial del norte, la zona minera de Asturias, la industria vasca, la industria catalana, la huerta valenciana y murciana, Castilla-La Mancha, con su huerta, sus producciones agrícolas, su secano, todo eso queda en manos de la República, del gobierno legítimo. También que el gobierno legítimo empieza a trabajar y Lalo Caballero se plantea como objetivo crear un verdadero ejército regular, el ejército popular. Esa labor descomunal, a partir de bandas, grupos desorganizados de milicianos que se lanzan con un fusil cualquiera, con una pistola, con lo que encuentran, a luchar en barricadas en el frente de Guadarrama, en cualquier lugar, en Andalucía, en todos los pueblos, como pueden, desarmando a la Guardia Civil y cogiendo sus mosquetones. Eso lo convierte en 6 meses en un ejército regular, con 2 ayudas imprescindibles. Los voluntarios internacionales, los brigadistas, que vinieron de todo el mundo a apoyar, porque España era el símbolo de la libertad para todo el mundo entonces. El fascismo había triunfado en Europa y España era la libertad. Se decía, hay que defender Madrid, porque si Madrid cae hoy, mañana caerá Varsovia, pasado caerá París. Y vienen 40.000 voluntarios de todo el mundo, generalmente obreros, a luchar por la República Española. Y la ayuda soviética. El ministro de Hacienda es el doctor Negrín, un científico que tiene una enorme habilidad política, y lo que hace es coger el oro de España, que es una de las reservas más grandes del mundo, deposita parte en Francia, parte en Moscú. Y les dice a los soviéticos, este oro queda depositado, nos surtís de todo tipo de armamento, todo el armamento que necesitemos, y se irá pagando a cuenta de este oro. Y en Francia envía a algunas personas de absoluta confianza a comprar armamento que se lo llegan a comprar incluso a los alemanes, con el oro que deposita en el Banco de Francia. De tal manera que consiguen formar un ejército regular serio, sólido, muy sólido, en solo 6 meses, y en el mes de julio se produce la primera batalla en que ese ejército se enfrenta a los rebeldes, y consiguen demostrar que es un ejército profesional, la batalla de Brunete, donde consiguen mostrarse como un ejército profesional. A partir de ese momento, el ministro de Defensa es Prieto, hombre muy inteligente, muy capaz y buen organizador, y además que llega a tener a lo largo de todos los años de República una profunda amistad con Azaña. Son los 2, ya digo, en mi opinión, los 2 políticos más importantes de toda la historia del siglo XX y XXI que ha habido en España, y son los 2 que han llegado a tener una conjunción de amistad, aunque tuviesen criterios diferentes y pensamientos diferentes, porque son 2 hombres de gran calidad humana y política, e intelectual, por otra parte. Y como ministro de Defensa, Prieto consigue
y nombran a un jefe de Estado Mayor, el general Rojo, que es uno de los generales cultos, formado, que sabe de Estado Mayor, y consiguen dirigir la guerra durante años. Saben que Inglaterra no les apoya, Francia no les apoya, Estados Unidos no les apoya, solo les apoya la Unión Soviética, México, pero México no puede hacer nada, y que en esa situación tienen la mayor debilidad. Así que la consigna es resistir. Resistir es vencer, dice el doctor Negrín cuando llega presidente del gobierno. Y resistir significa que el general Rojo y el ministro Prieto van organizando continuamente batallas en que ellos llevan la iniciativa y obligan a los franquistas, a los rebeldes franquistas, a ir detrás de ellos durante toda la guerra, plantando batallas donde no quieren los franquistas, donde se encuentran desabastecidos y tienen que montar rápidamente la batalla. La acaban ganando los franquistas por superioridad aplastante, pero el ejército republicano consigue mantener la autonomía, consigue llevar detrás a los franquistas toda la guerra durante años. Piensan que si aguantan más, es imposible que en Europa no estalle la guerra mundial, que Inglaterra y Alemania no acaben enfrentándose y que entonces reciban el apoyo explícito de Inglaterra. Por desgracia, en el año 38 los pactos de Múnich hacen que Inglaterra se someta a Alemania. Inglaterra y Francia aceptan que Alemania es quien manda y ahí se ve perdida la República Española. Plantea una última batalla descomunal, la batalla del Ebro, que se gana durante unos días y luego, al perderse, significa la caída de Cataluña. Y la caída de Cataluña significa la caída de Madrid. Ahí acaba la República. Pero volvamos a nuestra pedagogía. ¿Qué ocurre en esos años de gobierno del Frente Popular? Pues en los primeros, ya digo, es un gobierno tímidamente republicano que intenta rehacer todas las reformas que había hecho los primeros gobiernos republicanos socialistas en materia de pedagogía. Pero cuando llega al gobierno Lauro Caballero, nombra ministro, es un gobierno de todas las fuerzas, incluidos los anarquistas. 3 ministros anarquistas, 2 ministros comunistas, varios ministros republicanos, un catalán, un vasco y los demás socialistas. En ese gobierno, digamos que es la primera vez en el mundo que los anarquistas aceptan entrar en un gobierno y entran. Entra un ministro de Justicia, además, García Oliver, que es un ministro de Justicia que pone orden, algo asombroso, pero suprime todas las checas y las milicias populares que pueden darse el lujo de detener a fulano o a mengano simplemente porque les cae mal, y obliga a que todo detenido tiene que ser presentado en un juzgado en un plazo de, no me acuerdo si es un día o 2 días, inmediatamente presentado. Hay un habeas corpus que se establece como norma por encima de todas y debe ser juzgado por un jurado popular elegido con normas rígidas, muy democráticas. En ese sentido, el anarquista García Oliver establece el orden de una justicia popular. Y una justicia popular que funciona, que acaba con la locura de asesinatos que milicias independientes organizaban por todas partes. Ese gobierno nombra a un comunista ministro de Educación. Le nombra a Jesús Hernández, que es un hombre muy complejo, muy disparatado, que había sido un terrorista en su juventud, un terrorista auténtico, o sea, un pistolero, directamente un pistolero dispuesto a matar a patronos o a policías. Había intentado matar en un momento dado a Indalecio Prieto, como traidor a la clase obrera por ser socialista. Y bueno, la prueba de la capacidad política de aquellos personajes es que acaban sentados en el Consejo de Ministros Hernández y Prieto y se tratan con respeto. Prieto sabe que le había intentado matar, Hernández sabe que Prieto lo sabe y sin embargo colaboran en un gobierno conjunto para sacar adelante la República. Y colaboran realmente seriamente. Pues Hernández le nombra ministro de Instrucción Pública porque se desarrolla la segunda parte de esa gran revolución pedagógica, y es que la escuela va a la calle, va a los cuarteles. Miles de bibliotecas que se distribuyen por los cuarteles. Hay una campaña de alfabetización para todos los soldados. De tal manera que, según van pasando los meses, los soldados tienen preparación, saben leer y escribir, leen además la prensa. Y además de eso, se crean las colonias escolares
que recogen todos los niños evacuados, los recogen en Valencia y Cataluña y les crean, eso lo hace Ángel Llorca, les va creando unas estructuras, y Marcelino Domingo, todos ellos colaboran, en unas estructuras en las cuales los niños van acogidos en familias y con los maestros, y se crean escuelas en los pueblos de Cataluña y de Valencia para todos los niños evacuados. A su vez se evacúan fuera de España 40.000 niños para quienes sufran la guerra, y en toda esa estructura pedagógica es fundamental un personaje. Hernández obviamente no es un tipo adecuado como ministro de Instrucción Pública, pero tiene la habilidad de nombrar a un intelectual muy valioso, Wenceslao Roces, un intelectual con una gran formación. No es un gran pensador, no es un gran político, pero es un buen organizador. Es el traductor del Capital de Marx y de otros. Es un marxista clásico que está en el Partido Comunista, y él sí es capaz de entender la pedagogía, de mantener la escuela abierta, de seguir desarrollando las escuelas, de no imponer en las escuelas doctrinarismo, de evitar que las escuelas se conviertan en escuelas doctrinarias y que la doctrina se dé en la calle, en los partidos, en los mítines, en las casas del pueblo, en los ateneos libertarios, pero no en la escuela. Cosa milagrosa. Quiere decir que realmente la escuela durante los años de guerra civil no es un foco de propaganda, sino un foco de formación de ciudadanos. Esa labor mágica, extraordinaria, la realiza un ministro comunista que no tenía formación, pero con un subsecretario, un director general, Wenceslao Roces, que sí sabía el valor de la tolerancia. Hay que decir que se sigue una consigna que había dicho ya, se sigue por socialistas y también por comunistas y por libertarios, lo que había dicho Jean Jaurès, el líder revolucionario francés socialista, años antes. Había dicho: nuestro partido no es el portador de la tolerancia, es el portador del respeto a las ideologías. Ojo, no es el partido no es el partido de la tolerancia, es el partido que defiende el respeto a todas las ideologías. Pero somos la nuestra, y las demás merecen respeto. Eso es la escuela durante la guerra, aunque algunos lo hayan querido tapar. Luego vendrá el final, vendrá esa triste final, que es la dictadura. El golpe triunfa, cae Madrid, y cae Madrid, no, Madrid se acaba abriendo porque no puede resistir, ya es imposible resistir. Y la dictadura hace que en 40 años se olvide que el triunfo de 30, 40 años de lucha de los maestros y de los sindicatos y de los profesionales en España por una sociedad civilizada sea una república civilizada de las más avanzadas del mundo en ese momento, que además imparte una pedagogía de las mejores del mundo. Y en una España en la cual hay científicos ya de primer orden, no solo un premio Nobel, que lo había, 2 premios Nobel, había ya muchísimos científicos de primer orden mundial que se habían formado en Alemania, en Inglaterra, en Italia, en todas partes, en Francia, y que además estaban dando a la ciencia española una categoría no solo muy grande, sino imbricada con la industria, con la agricultura, y con unos políticos que eran capaces de comprender los grandes problemas a largo plazo. Eso, que es el gran triunfo que se consiguió en España y que costó muchos años de lucha de los maestros y de los alumnos, de aquellos alumnos que luego serían los ciudadanos de la República, eso es lo que ha borrado de nuestra memoria a toda costa la dictadura franquista y la democracia actual. Muchas gracias.